Hola amigos. Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy, les traemos la conmovedora historia de uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica, Ricardo Arjona. Descubrirán cómo este profesor de escuela en Guatemala llegó a convertirse en una estrella internacional, pero también conocerán su lado más vulnerable. Los problemas de salud que lo alejaron de los escenarios y el doloroso divorcio que marcó su vida personal. Si quieres conocer todos los detalles sobre las luchas personales de este talentoso artista, no te pierdas este video completo. Y recuerda, si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. También activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. ¡Empezamos! El recorrido vital y sentimental de Ricardo Arjona representa uno de esos fascinantes capítulos de la música latinoamericana donde el artista, a pesar de su reconocida discreción, no ha podido evitar que fragmentos de su intimidad trasciendan al dominio público. El cantautor guatemalteco, dueño de una lírica penetrante y una capacidad narrativa excepcional, ha construido a lo largo de décadas una carrera musical brillante que contrasta, en ciertos periodos, con una vida personal marcada por profundas turbulencias emocionales, especialmente en el ámbito de sus relaciones sentimentales. Nacido como Edgar Ricardo Arjona Morales en la ciudad de Jocotenango, Guatemala, el 19 de enero de 1964. Este artista de proyección internacional ha mantenido siempre una relación peculiar con la exposición mediática, mientras su obra musical desnuda sentimientos y reflexiones profundamente personales. Su vida privada ha intentado mantenerla resguardada tras un velo de prudente discreción. Esta aparente contradicción entre el artista que se expone emocionalmente en cada composición y el hombre reservado que rehúye las confesiones periodísticas constituye uno de los rasgos más interesantes de su personalidad pública. Corrían los últimos años de la década de los 80 cuando un joven Arjona, con apenas 24 años y un primer álbum titulado Déjame decirte que te amo en su incipiente trayectoria, decidió participar en el prestigioso Festival OTI de la Canción, celebrado en Argentina en 1988. Aunque musicalmente el certamen no le reportó galardones ni reconocimientos significativos, este viaje resultaría transformador en el plano personal, convirtiéndose en el escenario donde el destino le presentaría a quien sería uno de los grandes amores de su vida y, paradójicamente, también protagonista de su capítulo vital más doloroso. Durante su estancia en tierras argentinas, el cantautor conoció a Leslie Torres, una deslumbrante modelo puertorriqueña de apenas 19 años cuya belleza y personalidad cautivaron inmediatamente al artista. El flechazo entre ambos fue instantáneo y poderoso, de esos que la literatura romántica describiría como amor a primera vista. La intensidad de sus sentimientos fue tal que lograron superar rápidamente los obstáculos inherentes a una relación a distancia. Esa modalidad amorosa que tantas veces Arjona ha retratado con melancolía en sus composiciones. La solidez de aquel naciente amor quedó demostrada cuando, apenas un año después de su primer encuentro, en 1989, Ricardo tomó la trascendental decisión de trasladarse a México para compartir su vida con Leslie. Este compromiso marcaba el inicio de una etapa que se extendería por más de una década y que daría como fruto 2 hijos. Adria, nacida en 1993 tras 4 años de relación, quien con el tiempo desarrollaría su propio camino en el mundo artístico como actriz en la meca del cine, Hollywood, y Ricardo, quien llegaría al mundo 2 años después, en 1995. Consolidando aparentemente una familia que proyectaba estabilidad y armonía. Sin embargo, en medio de esta aparente solidez familiar, la pareja cometió lo que el propio Arjona describiría posteriormente como un error impulsivo de consecuencias devastadoras. Contrajeron matrimonio de manera espontánea, casi irreflexiva, en una de esas capillas de Las Vegas que simbolizan tanto la impulsividad romántica como, en muchos casos, el arrepentimiento posterior. Esta decisión, tomada al calor del momento y sin la meditación que ameritaba un paso tan significativo, sentaría las bases para un conflicto futuro de proporciones mayúsculas. Una ironía del destino que el propio cantautor resumiría años después con una frase cargada de amargura: me casé en 5 minutos y me divorcié en casi 7 años. Las primeras grietas en la relación comenzaron a hacerse evidentes con el cambio de milenio, y para 2002, Leslie Torres presentó formalmente una demanda de divorcio en los tribunales de Miami. Lo que siguió fue un doloroso y extenso proceso legal que sumergió a Arjona en lo que él mismo ha calificado, sin ambajes,
como la etapa más oscura y difícil de toda su existencia. El proceso judicial estuvo plagado de acusaciones cruzadas que trascendieron el ámbito privado para convertirse en material de escrutinio público. Algo especialmente doloroso para alguien tan celoso de su intimidad como siempre ha sido el cantautor guatemalteco. Entre las alegaciones que llegaron a oídos de la prensa y que posteriormente serían reproducidas en diversos medios de comunicación, destacaban las afirmaciones de Torres respecto a una relación supuestamente marcada por episodios de violencia física, una acusación de enorme gravedad que impactó profundamente en la imagen pública del artista. Por su parte, Arjona no solo negó categóricamente tales imputaciones, sino que contraatacó con sus propias acusaciones hacia su expareja y solicitó formalmente la custodia de sus 2 hijos, iniciando así una batalla legal que se extendería por varios años. La complejidad jurídica del caso, agravada por conflictos de jurisdicción entre diferentes estados y países, así como por la inevitable burocracia asociada a estos procesos, prolongó el divorcio durante aproximadamente 4 años. Este extenso y desgastante litigio concluyó finalmente en 2006 con un acuerdo que establecía la custodia compartida de los hijos y una considerable pensión alimenticia a cargo del artista. Es fundamental subrayar que, a pesar de la gravedad de las acusaciones que pesaron sobre el cantautor durante este periodo, ninguna de ellas fue judicialmente comprobada, quedando en el limbo de las afirmaciones sin respaldo probatorio definitivo. Durante este turbulento capítulo de su vida, Arjona adoptó una postura que resultaría tanto noble como perjudicial para su imagen pública: el silencio absoluto. En un entorno mediático ávido de declaraciones escandalosas y confrontaciones públicas, el cantautor optó por no pronunciarse, no defenderse públicamente, no alimentar la controversia con nuevas declaraciones que pudieran avivar el fuego de la polémica. Esta decisión, si bien dignificaba su posición personal y protegía en cierta medida a sus hijos del espectáculo mediático, lo dejaba simultáneamente indefenso ante la avalancha de informaciones y especulaciones que circulaban sin contrapeso en diversos medios. Fue una etapa muy complicada. Más cuando la tienes que vivir con la boca cerrada, como yo decidí vivirla. Yo decidí no hablar. Jamás hablé. Nunca me defendí y lo que se dijo fue tremendo, confesaría posteriormente en una entrevista al programa Ventaneando de la televisión mexicana, una vez finalizado el proceso judicial. En esa misma conversación, Arjona no dudaría en calificar aquellos años como la etapa más fuerte, la más complicada, la más difícil de llevar de toda su vida. Palabras que adquieren especial relevancia viniendo de alguien que ha experimentado diferentes vicisitudes a lo largo de su trayectoria. El impacto de este episodio traumático se extendió mucho más allá del ámbito estrictamente personal. Las cicatrices emocionales de este proceso quedaron indeleblemente grabadas tanto en la psique del hombre como en la sensibilidad del artista, quien muy probablemente canalizó parte de ese dolor en sus composiciones posteriores. No sería descabellado suponer que algunas de las letras más intensas y desgarradoras de su repertorio, esas que hablan de desengaños, traiciones y renacimientos, encontraran su inspiración en este doloroso capítulo vital. Fiel a su estilo de transformar las experiencias personales en poesía musical que resuena en millones de corazones. Sin embargo, como suele suceder con las heridas del alma, el tiempo eventualmente trajo consigo nuevas oportunidades para el amor y la reconstrucción emocional. Superados los momentos más oscuros de su existencia, Ricardo Arjona encontró una nueva ilusión sentimental en la modelo venezolana Daisy Arbelo, con quien construyó una relación notablemente más discreta y aparentemente más estable que la anterior. Este nuevo capítulo amoroso en la vida del cantautor estuvo caracterizado desde sus inicios por un bajo perfil mediático, como si las lecciones del pasado hubieran reforzado su convicción de mantener su vida privada alejada de los reflectores. De esta unión nació Nicolás, el tercer hijo del artista, completando así el círculo familiar que hoy le permite disfrutar de una cotidianidad más serena y equilibrada, menos expuesta al escándalo y la controversia pública. La transformación de Arjona a lo largo de estas diferentes etapas resulta evidente no solo en su evolución personal sino también en su crecimiento artístico. De aquel joven compositor que participaba en festivales buscando reconocimiento, al consagrado artista internacional que llena estadios y colecciona discos de platino. Del hombre impulsivo que se casaba espontáneamente en Las Vegas, al adulto reflexivo que construye una relación más meditada y protegida, del padre joven que luchaba por la custodia de sus hijos pequeños.
al hombre maduro que disfruta de su familia ampliada, incluyendo a una hija que ya ha emprendido su propio camino profesional. Esta historia de altibajos emocionales, de luces y sombras sentimentales, nos muestra una faceta raramente explorada del artista que ha vendido millones de discos y ha tocado el corazón de varias generaciones de latinoamericanos, la del hombre vulnerable que, como cualquier mortal, ha experimentado la intensidad del amor apasionado, el dolor desgarrador de la separación, la amargura de las acusaciones públicas y la dulce redención de los nuevos comienzos. Quizás sea precisamente esta autenticidad humana, esta capacidad de experimentar en carne propia los extremos de la condición humana, lo que impregna sus canciones de esa emotividad tan característica. De esa verdad vivencial que trasciende lo meramente lírico para convertirse en espejo de experiencias universales. No es casualidad que millones de personas en todo el mundo hispanohablante se identifiquen profundamente con sus letras. Detrás de cada verso existe un hombre que ha vivido, sufrido y renacido, tal como lo hacemos todos en nuestra cotidiana lucha por la felicidad. La paradoja final en esta narrativa vital reside, quizás, en que aquel episodio que Arjona consideró el más doloroso de su existencia es, simultáneamente, uno de los elementos que han contribuido a moldear su sensibilidad artística, esa capacidad única para transmitir emociones que ha establecido esa conexión especial entre el artista y sus seguidores, perdurando a través de las décadas y las cambiantes modas musicales. En definitiva, la historia sentimental de Ricardo Arjona nos recuerda que detrás de cada artista existe un ser humano complejo, con sus grandezas y miserias, sus aciertos y errores, sus momentos de gloria y sus instantes de profunda oscuridad. Y nos confirma, una vez más, que las grandes obras artísticas suelen nacer no de la placidez de una vida sin sobresaltos, sino de la capacidad de transformar el dolor en belleza, las cicatrices en poesía y las caídas en oportunidades de reinvención, tal como él mismo ha escrito en tantas de sus inolvidables canciones. La trayectoria artística y personal de Ricardo Arjona revela facetas poco conocidas que conmueven profundamente a sus millones de seguidores en todo el mundo hispanohablante. Este reconocido cantautor guatemalteco, cuyo nombre completo es Edgar Ricardo Arjona Morales, inició sorprendentemente su vida profesional como un modesto profesor de escuela pública en un barrio humilde de Guatemala, lejos de los reflectores y la fama que posteriormente lo acompañarían. Su ascenso al estrellato musical ocurrió por una serie de coincidencias casi fortuitas que transformaron radicalmente su destino, convirtiendo al educador en una de las voces más distintivas y respetadas de la música latinoamericana contemporánea. Su carrera musical, que se extiende ya por 4 décadas, ha estado marcada por éxitos resonantes que han conquistado las listas de popularidad, discos multiplatino y estadios repletos en diversos países. Sin embargo, detrás de esta fachada de triunfos profesionales, Arjona ha enfrentado desafíos personales significativos que, fiel a su estilo discreto y reservado, ha manejado con entereza y alejado del sensacionalismo mediático, permitiendo que su música hable por él mientras mantenía sus batallas privadas en la intimidad. Recientemente, tras completar una extenuante gira de 159 conciertos que lo llevó a recorrer múltiples países y a presentarse ante cientos de miles de espectadores, Arjona se vio obligado a someterse a una intervención quirúrgica para tratar una enfermedad degenerativa que afecta su columna vertebral. Esta condición, que se fue agravando con el paso del tiempo y las exigencias físicas de sus presentaciones en vivo, le ha causado intensos dolores que comprometían seriamente su bienestar y capacidad para desarrollar su trabajo artístico. Lo que pocos conocían hasta ahora es que durante esta última gira, el cantautor solo podía mantenerse de pie en el escenario gracias a infiltraciones que temporalmente mitigaban su dolor, permitiéndole ofrecer sus característicos shows llenos de energía y emoción. Esta revelación muestra el extraordinario compromiso del artista con su público, quien a pesar del sufrimiento físico constante, ha continuado entregándose por completo en cada actuación, ocultando tras sus interpretaciones apasionadas el tormento físico que experimentaba con cada movimiento. La recuperación postoperatoria, que se prevé exigente y prolongada dada la naturaleza de las intervenciones en la columna vertebral, contará afortunadamente con el apoyo de su círculo familiar más cercano, particularmente de su hija mayor Adria, fruto de su relación con la modelo Leslie Torres. A sus 29 años, Adria ha desarrollado independientemente su propia carrera artística en la meca del cine, participando actualmente en un ambicioso proyecto cinematográfico en Hollywood donde comparte protagonismo romántico con el reconocido actor Jared Leto,
famoso por sus interpretaciones en diversas producciones de alto perfil, incluyendo su memorable caracterización como villano en una de las películas del universo cinematográfico de Spider-Man. La joven actriz, quien ha heredado no solo el talento sino también la ética de trabajo de su padre, tiene previsto reunirse con el cantante tan pronto como finalice sus actuales compromisos profesionales en el set de filmación. Este gesto evidencia los fuertes lazos familiares que han logrado mantener y fortalecer a pesar de las complicaciones y tensiones que en el pasado caracterizaron la relación entre sus padres, demostrando que más allá de los conflictos adultos, el vínculo paterno-filial ha prevalecido como un ancla emocional importante en la vida del artista. La enfermedad que aqueja a Arjona se localiza específicamente en la columna vertebral, esa compleja estructura anatómica compuesta por 33 vértebras estratégicamente distribuidas en 5 regiones: cervical, 7 vértebras, torácica, 12 vértebras, lumbar, 5 vértebras, sacra, 5 vértebras fusionadas formando el sacro, y coxígea, 4 vértebras fusionadas formando el cóccix. Esta maravilla arquitectónica del cuerpo humano cumple funciones vitales como proporcionar soporte estructural al cuerpo, proteger la delicada médula espinal y facilitar la flexibilidad necesaria para los movimientos del tronco. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el diagnóstico exacto que motivó la intervención quirúrgica, la descripción de una enfermedad degenerativa podría estar relacionada con varias patologías comunes que afectan este crucial eje corporal. Podría tratarse de hernias discales, donde el núcleo pulposo, parte gelatinosa del disco intervertebral, rompe el anillo fibroso que lo contiene y presiona dolorosamente las raíces nerviosas adyacentes. Espondilosis, un proceso degenerativo relacionado con el envejecimiento caracterizado por el desgaste progresivo de los discos y la formación de osteofitos. Estenosis del canal vertebral, que implica un estrechamiento del espacio por donde transita la médula espinal, o incluso condiciones inflamatorias como la espondilitis anquilosante. Cualquiera de estas afecciones, o una combinación de ellas, típicamente se manifiestan a través de dolor intenso que puede irradiarse hacia las extremidades, parestesias, sensaciones anormales como hormigueo, rigidez, limitación funcional, en casos más severos, déficit neurológico que compromete la movilidad o sensibilidad. El hecho de que Arjona necesitara infiltraciones para soportar el dolor durante sus presentaciones sugiere una condición significativamente avanzada que finalmente requirió una solución quirúrgica definitiva. El tratamiento quirúrgico al que se sometió el cantante representa no solo una necesidad médica impostergable sino también una esperanza para mejorar sustancialmente su calidad de vida, permitiéndole potencialmente regresar a los escenarios sin los intensos dolores que han empañado sus últimas presentaciones. Las intervenciones modernas en columna vertebral, dependiendo de la patología específica, pueden incluir procedimientos como disectomías para remover material discal herniado, laminectomías para ampliar el canal vertebral, fusiones vertebrales para estabilizar segmentos inestables, o implantación de dispositivos de fijación que restablecen la alineación y función de la columna. Conforme a su inquebrantable trayectoria de 40 años dedicados a la música, durante los cuales ha superado numerosos desafíos personales y profesionales, Arjona ha manifestado su firme intención de retomar su actividad artística una vez completada su recuperación. Su expectativa es que los achaques físicos que lo han aquejado en los últimos tiempos queden relegados definitivamente al pasado, permitiéndole continuar creando y compartiendo su música con la energía y pasión que lo caracterizan. Esta situación de salud añade un capítulo más a la compleja y multifacética historia personal de Ricardo Arjona, un artista que ha sabido magistralmente transformar sus experiencias vitales, tanto las luminosas como las sombrías, en poesía musical que trasciende lo meramente estético para convertirse en espejo y compañía de millones de almas. Sus letras, que han acompañado a varias generaciones, parecen cobrar ahora un significado más profundo al conocerse las batallas personales que el artista libraba silenciosamente mientras componía versos que hablaban de amor, desengaño, esperanza y renacimiento. Edgar Ricardo Arjona Morales nació el 19 de enero de 1964 en la pequeña ciudad guatemalteca de Jocotenango, siendo hijo de Ricardo Arjona Moscoso y Mimi Morales de Arjona. Aunque su nacimiento ocurrió en esta localidad, fue en Ciudad de Guatemala donde transcurrió la mayor parte de su infancia y donde comenzó a forjar su camino en el mundo musical, recibiendo una formación temprana que sentaría las bases de su futura carrera artística.
La relación de Arjona con la música se inició precozmente, cuando a la temprana edad de 7 años recibió como regalo de su padre su primer guitarra. No se trató simplemente de un obsequio material, pues su progenitor asumió también el papel de primer maestro, enseñándole personalmente cómo tocar este instrumento que se convertiría en fiel compañero a lo largo de toda su vida. Esta influencia paterna resultaría determinante en su desarrollo musical, estableciendo un vínculo profundo entre padre e hijo a través del lenguaje universal de la música. Ya en los albores de su adolescencia, Arjona comenzó a manifestar sus dotes compositivas, creando Esa es mi barca, que constituye su primera composición completa. Este temprano ejercicio creativo evidenciaba ya la sensibilidad lírica que caracterizaría posteriormente toda su obra. Pero el verdadero primer reconocimiento público a su talento llegaría cuando, con apenas 12 años, participó en el prestigioso concurso Festival Infantil Juventud 74. En esta competición, interpretando Gracias al Mundo, una canción compuesta por su propio padre, el joven Ricardo consiguió alzarse con la victoria, marcando este triunfo su primera conquista en el ámbito musical formal. El camino hacia la consolidación de su carrera artística no sería, sin embargo, ni directo ni exento de desvíos. Inicialmente, Arjona mostró interés por disciplinas aparentemente alejadas de la música, como la arquitectura y la ingeniería. No obstante, finalmente optó por graduarse en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Según ha confesado el propio artista, la elección de esta carrera tuvo motivaciones complejas. Había rechazado previamente una beca en una universidad privada y, en cierto modo, tomó esta decisión contrariando los deseos familiares. Paralelamente a su formación académica y a sus incursiones musicales, Arjona desarrolló una notable carrera deportiva como jugador de baloncesto. Su talento en las canchas lo llevó a formar parte de equipos locales de prestigio como Leones de Marte y Trias. Sus habilidades trascendieron el ámbito local, permitiéndole integrar la Selección Nacional de Guatemala, con la que viajó extensamente por diversos países latinoamericanos participando en competiciones continentales. Su destreza como basquetbolista quedó plasmada en los registros deportivos de su país, llegando incluso a ostentar el récord como máximo anotador del baloncesto guatemalteco. Antes de que su carrera musical despegara definitivamente y mientras completaba sus estudios universitarios, Arjona siguió los pasos profesionales de su padre, desempeñándose como profesor de escuela primaria. Esta experiencia docente, aparentemente distante de su futuro artístico, le proporcionaría valiosas vivencias y perspectivas que posteriormente nutrirían su obra musical. El verdadero inicio de su trayectoria profesional en el mundo de la música se produjo cuando contaba 21 años de edad. En ese momento crucial, Arjona firmó su primer contrato discográfico con la compañía Discos de Centroamérica, S.A., que operaba bajo distribución de Polygram. Ese mismo año, 1985, vio la luz su álbum debut titulado Déjame decir que te amo. Durante esta primera etapa, la discográfica intentó moldear su imagen artística siguiendo los patrones estereotipados del típico cantante romántico latinoamericano. Un enfoque que resultaría incompatible con la personalidad artística auténtica de Arjona. La canción homónima del álbum fue lanzada como sencillo principal, pero el proyecto no logró alcanzar el éxito esperado en las listas musicales guatemaltecas, recibiendo valoraciones moderadas por parte de la crítica especializada. El prestigioso portal musical allmusic otorgó al álbum una calificación de 3 estrellas sobre 5, reflejando una acogida tibia. Esta experiencia inicial decepcionante en el ámbito comercial llevó a Arjona a considerar seriamente el abandono de su incipiente carrera musical para dedicarse plenamente a la enseñanza. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Cuando contaba 24 años, surgió una oportunidad que cambiaría definitivamente el rumbo de su vida, la posibilidad de representar a Guatemala en el prestigioso festival de la OTI, interpretando la canción Con una estrella en el vientre. Los intensos ensayos preparatorios para este evento resultaron particularmente fructíferos, dando origen a otra composición significativa, S.O. San Rescátame. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegaría en 1988 con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Jesús, verbo no sustantivo. Este trabajo consiguió finalmente el ansiado éxito tanto comercial como crítico, catapultando su nombre y su música a lo largo y ancho de toda América Latina. A partir de este momento,
Se abriría ante él una trayectoria ascendente que lo llevaría a convertirse en uno de los cantautores más respetados e influyentes del panorama musical hispanohablante. Posición que mantiene hasta la actualidad. Ricardo Arjona, el aclamado cantautor guatemalteco cuyo nombre completo es Edgar Ricardo Arjona Morales, ha construido a lo largo de casi 4 décadas de carrera musical no solo un legado artístico indeleble, sino también un impresionante imperio financiero que lo posiciona entre los artistas latinoamericanos más prósperos de su generación. A través de una combinación estratégica de ventas discográficas, conciertos multitudinarios, derechos de autor y diversas inversiones, el artista ha logrado acumular una fortuna estimada en $25 millones. Según los datos proporcionados por Celebrity Net Worth, portal especializado en la valoración patrimonial de celebridades. Esta sustancial cifra, equivalente aproximadamente a 500 millones de pesos mexicanos, representa la culminación tangible de un recorrido profesional que comenzó de manera relativamente modesta en 1984, cuando el entonces profesor de escuela pública decidió apostar por su talento musical. 4 décadas después, aquella arriesgada decisión ha dado como resultado no solo una carrera artística consagrada, sino también una posición económica privilegiada que garantiza su estabilidad financiera y la de sus descendientes. Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la fortuna de Ricardo Arjona reside en las impresionantes cifras de ventas de sus producciones discográficas. Con más de 40 millones de álbumes comercializados a nivel mundial, el guatemalteco se ubica en ese selecto grupo de artistas latinoamericanos que han logrado traspasar fronteras geográficas y culturales para conquistar mercados internacionales. Si bien su primer álbum Déjame decir que te amo 1985 tuvo una recepción moderada, serían trabajos posteriores como Animal Nocturno 1992, Historias 1994 y Si el Norte fuera el Sur 1996 los que catapultarían exponencialmente sus ventas. Particularmente significativo resultó el álbum Animal Nocturno, que alcanzó posiciones destacadas en diversos países, tercero en Chile, 10º en Argentina y 11º en la prestigiosa lista de pop latino en Estados Unidos. El éxito comercial continuaría con álbumes como Galería Caribe 2000, Santo Pecado 2002, Adentro 2005 y Quinto Piso 2008. Todos ellos certificados con múltiples discos de platino en diversos territorios. Teniendo en cuenta que un artista de su categoría percibe aproximadamente entre $1 y $2 por cada disco vendido, únicamente este aspecto de su carrera ya representaría ingresos brutos estimados entre 40 y 80 millones de dólares a lo largo de su trayectoria. En la era digital, Arjona ha sabido adaptarse eficientemente a las nuevas modalidades de consumo musical. Sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify, donde temas como Mujeres, Historia de Taxi y Minutos superan individualmente los 100 millones de reproducciones. Si bien las regalías por streaming representan ingresos comparativamente menores que las ventas físicas tradicionales, el volumen masivo de reproducciones continúa generando un flujo constante de ingresos que se suman a su patrimonio. Posiblemente la fuente más lucrativa de ingresos para Ricardo Arjona proviene de sus extensas giras internacionales y presentaciones en vivo. A lo largo de su carrera, el cantautor ha recorrido incansablemente los escenarios más importantes de América, Europa y parte de Asia, ofreciendo conciertos que invariablemente agotan localidades. Su reciente gira Blanco y Negro, que culminó con el anuncio de su retiro temporal de los escenarios por motivos de salud, abarcó 159 conciertos en múltiples países. Considerando una capacidad promedio de 10.000 espectadores por presentación y un precio medio de entrada de $75. Solo esta gira habría generado ingresos brutos aproximados de $120 millones. Naturalmente, de estas cifras deben deducirse costos significativos asociados a la producción, logística, personal técnico, promoción y porcentajes para promotores locales. Aspectos que típicamente representan entre el 60% y 70% de los ingresos brutos. Aún así, después de gastos, una gira de esta magnitud podría reportar al artista beneficios netos cercanos a los $40 millones. Adicionalmente, los conciertos generan oportunidades de ingresos complementarios a través de la venta de merchandising oficial, camisetas, pósters, programas y otros artículos promocionales, donde los márgenes de beneficio suelen ser considerablemente mayores.
Se estima que un fan promedio gasta entre 15 y $25 en merchandising durante un concierto, lo que multiplicado por millones de asistentes a lo largo de décadas, representa otra importante fuente de ingresos para el patrimonio del artista. Quizás el aspecto más subestimado pero potencialmente más rentable a largo plazo dentro del patrimonio de Ricardo Arjona corresponde a los derechos de autor derivados de su extensa obra musical. Como compositor de prácticamente todas sus canciones, Arjona percibe regalías cada vez que sus temas son interpretados por otros artistas, utilizados en producciones audiovisuales, películas, series, anuncios, reproducidos en radio, televisión y plataformas digitales, o ejecutados públicamente en establecimientos comerciales. Las sociedades de gestión de derechos de autor como ASCAP, BMI o LESGAE recaudan y distribuyen estas regalías, que para un catálogo de la envergadura y popularidad del que posee Arjona, pueden representar ingresos anuales millonarios de carácter pasivo, es decir, generados sin necesidad de trabajo activo adicional por parte del artista. A diferencia de los ingresos por conciertos, que cesan cuando el artista deja de girar, o las ventas de discos, que tienden a disminuir con el tiempo, los derechos de autor constituyen un activo permanente que continúa generando rendimientos económicos a perpetuidad, durante la vida del autor más 70 años adicionales en la mayoría de jurisdicciones. Esta característica convierte al catálogo musical de Arjona en uno de sus activos más valiosos a largo plazo. Aunque Ricardo Arjona ha mantenido tradicionalmente un perfil discreto respecto a sus inversiones fuera del ámbito musical, diversas fuentes indican que el cantautor ha diversificado inteligentemente su patrimonio a través de inversiones inmobiliarias estratégicas. Se le atribuye la propiedad de residencias de alto valor en Guatemala, Miami, Ciudad de México y posiblemente España. El mercado inmobiliario, especialmente en localizaciones prime como Miami, ha experimentado una notable apreciación durante las últimas décadas, multiplicando potencialmente el valor de estas inversiones iniciales. Una propiedad adquirida en zonas exclusivas de Miami en los años 90 por $1 millón podría fácilmente valorarse hoy entre 5 y 8 millones. Adicionalmente, aunque sin confirmación oficial, diversos medios han señalado posibles participaciones de Arjona en negocios vinculados a la industria del entretenimiento, hospitalidad y agricultura en su Guatemala natal, conformando un portafolio diversificado que reduce riesgos y optimiza rendimientos. Los $25 millones atribuidos a Ricardo Arjona representan una fortuna considerable, aunque comparativamente moderada cuando se contrasta con otros gigantes de la música latina como Luis Miguel. Aproximadamente $180 millones, Shakira, estimada en $300 millones, Enrique Iglesias, alrededor de $100 millones, Jennifer López, superior a los $400 millones, o Gloria Estefan, aproximadamente $500 millones. Esta diferencia podría explicarse por diversos factores, incluyendo el alcance global más limitado de Arjona, concentrado principalmente en mercados hispanohablantes, su menor diversificación hacia otros medios como cine o televisión, y posiblemente una aproximación más conservadora hacia estrategias comerciales y de marketing. No obstante, debe considerarse que el valor real del patrimonio de Arjona podría ser significativamente superior a la cifra publicada, dado que muchos activos privados, inversiones y estructuras corporativas podrían no estar completamente contabilizados en las estimaciones públicas. El reciente anuncio de Ricardo Arjona sobre su retiro temporal de los escenarios debido a problemas de salud relacionados con su columna vertebral ha generado natural preocupación entre sus seguidores. Desde una perspectiva estrictamente financiera, este hiato en su actividad concertística representará inevitablemente una disminución en su flujo de ingresos a corto plazo. Los conciertos en vivo, como se ha mencionado previamente, constituyen probablemente la fuente más lucrativa y directa de ingresos para artistas de su calibre. No obstante, la solidez de su patrimonio acumulado y la diversificación de sus fuentes de ingresos le permitirán afrontar este periodo sin preocupaciones económicas significativas. Adicionalmente, los periodos de ausencia de los escenarios suelen generar un efecto de escasez que potencia el interés del público y la demanda de entradas cuando el artista eventualmente regresa a la actividad. Numerosos ejemplos en la industria musical demuestran que tras prolongadas ausencias, los artistas suelen experimentar regresos triunfales con entradas agotadas y precios premium. A sus 60 años, Ricardo Arjona presumiblemente ha establecido estructuras legales y financieras sofisticadas para la protección, optimización fiscal y eventual sucesión de su patrimonio.
Estas estructuras típicamente incluyen constitución de sociedades gestoras de derechos y activos, fideicomisos familiares para la protección patrimonial, estrategias de planificación sucesoria y diversificación internacional de activos. Estas medidas no solo protegen el patrimonio acumulado durante décadas de brillante carrera musical, sino que también garantizan que el fruto de su talento y esfuerzo beneficie a sus 3 hijos. Adria, nacida en 1993, Ricardo 1995 y Nicolás, así como a las futuras generaciones de la familia Arjona. La fortuna estimada de $25 millones acumulada por Ricardo Arjona representa el aspecto cuantificable de una carrera extraordinaria construida sobre el talento, la autenticidad artística y la conexión genuina con su público. Sin embargo, el verdadero legado del cantautor guatemalteco trasciende lo estrictamente financiero. Sus canciones, que han acompañado momentos significativos en la vida de varias generaciones, constituyen un patrimonio cultural inmaterial cuyo valor resulta incalculable. La capacidad de Arjona para transformar observaciones cotidianas en reflexiones profundas, críticas sociales en poesía accesible y emociones universales en melodías memorables, le ha garantizado un lugar prominente en el canon musical latinoamericano. Al margen de los millones acumulados, quizás el mayor logro de Ricardo Arjona consiste en haber construido una carrera longeva y respetada sin comprometer sus principios artísticos, manteniendo una voz auténtica en una industria frecuentemente dominada por tendencias efímeras y fórmulas comerciales predecibles. Su retiro temporal de los escenarios, motivado por cuestiones de salud, nos recuerda que incluso las fortunas más considerables no garantizan bienestar físico. No obstante, los recursos acumulados le permitirán acceder a los mejores tratamientos médicos disponibles, maximizando sus posibilidades de recuperación y eventual regreso a la actividad artística que ha definido su existencia durante 4 décadas. Mientras tanto, su legado musical continuará generando tanto satisfacciones emotivas para sus millones de seguidores como rendimientos económicos para él y su familia, confirmando que la verdadera riqueza del trovador guatemalteco reside tanto en las cuentas bancarias como en las innumerables vidas que ha tocado con sus canciones. Y así concluye la sorprendente historia de Ricardo Arjona, un artista cuyo talento ha resistido el paso del tiempo a pesar de los obstáculos personales y de salud que ha enfrentado en su camino. Desde sus humildes inicios como profesor en Guatemala hasta convertirse en una estrella internacional con una fortuna millonaria, Arjona nos demuestra que la perseverancia y la autenticidad pueden superar cualquier adversidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Sus comentarios y apoyos son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles estas historias fascinantes. No olviden compartir sus opiniones en la sección de comentarios y contarnos qué otros artistas les gustaría conocer en futuros videos. Nos vemos en la próxima historia.